Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jim Sanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en las mejores armas de 4 estrellas de Genshin Impact. Obviamente esto ha venido a raíz del vídeo de las mejores armas de Genshin Impact que tendréis en pantalla, donde hablé de las mejores armas de 5 estrellas dando varios ejemplos y sobre todo era a modo tanto de curiosidad como de planificación para los jugadores si querían hacerse pues una pequeña estructura y plantearse tirar a medio y largo plazo por algún arma que pudiese abarcar una cantidad inmensa, es decir, versatilidad en el propio arma, de personajes para que al menos la pool de las 5 o 10 mejores armas del juego alguien se plantee tenerla a medio o largo plazo. Y muchos me comentasteis que obviamente eso para todo el mundo es complicado, pero me dijisteis que sería muy buen vídeo hacer lo mismo pero con los 4 estrellas. Así que hoy tenéis un vídeo de las mejores armas de 4 estrellas por categoría de Genshin Impact. Disclaimer rápido, he tratado de poner el mínimo de armas de la forja, de hecho solo he puesto una. Perdón, el mínimo de armas del pase de batalla, que solo he puesto una. Y el mínimo de armas promocionales, de estas que salen solo en el banner de armas cuando vienen de 4 estrellas, pero no salen en cualquier momento en el resto de banners, como por ejemplo la perdición del dragón, que sale en cualquier momento, o por otro lado el destello en la oscuridad, que es esta arma que veis en pantalla de 4 estrellas con 620 de ataque base, que se usa mucho en Bennett, pero este arma no puede salir en cualquier momento, solo podrá salir en el banner de armas puntual donde está reflejado que este arma sale. Así que he minimizado esas armas promocionales de 4 estrellas y he minimizado las armas del pase de batalla. La mayoría son armas que se pueden conseguir en cualquier momento o en eventos. Recordemos que ciertos eventos han sido temporales y a lo mejor no podéis conseguirlas, pero han sido gratis a R5 además para todo el mundo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con las mejores armas de 4 estrellas. Antes de terminar de ver el vídeo, bajar a los comentarios y escribir para vosotros cuál es el mejor arma de cada categoría, una lanza, un mandoble, una espada, una mano, un arco y un catalizador. Y al final del vídeo yo voy a estar leyendo como siempre los comentarios, gracias por comentar tanto los vídeos y podéis incluso editar o hacer una respuesta a vosotros mismos diciendo mira, mi arma salió en el top. Así que vamos con ello. Empezamos, espadas a una mano. La realidad es que el criterio que he usado obviamente es la versatilidad, el que el arma se puede usar en la mayoría de personajes y en que te pueda resolver el uso en la cuenta, sobre todo en mid-game, porque cuando estáis en late, muy al final, podéis prácticamente conseguir incluso armas de 5 estrellas que mejoren o que incluso os quiten el uso a armas de 4 estrellas. Y también, inevitablemente, con el tiempo de juego, conseguiréis armas de 5 estrellas en el banner permanente que también mejoren el papel de ciertas armas de 4 estrellas, como por ejemplo cualquier arma que os salga para Bennett, es decir, el Favonius, o sea, la Aquila Favonia, mejor dicho, o Lalas Celestiales, que son las 2 espadas una mano que pueden salir en el permanente, son armas que en cuanto salgan directamente se las pondréis a Bennett y entonces Bennett os va a dar igual que arma 4 estrellas lleve. Con lo que, como digo, en este top voy a priorizar en esas armas 4 estrellas esa utilidad A, general y versátil en muchísimos personajes, B, que os resuelvan en mid-game sobre todo, porque tirando a late pueden ser armas muy buenas, pero quizás son específicas o sustituibles por armas de 5 estrellas que os puedan salir con el tiempo sin querer. Así que, espadas a una mano. Primera espada, sobre todo por potencial, pero también por uso, el arma de la Forja de Fontaine, la espada a una mano de la Forja de Fontaine. Es a día de hoy el arma que más ataque total nos puede dar como espada a una mano, con lo cual, como tanto para soportes como para carries en el campo que utilicen el ataque, es a día de hoy una de las mejores alternativas. Ejemplos principalmente Ayaka en campo o Bennett fuera del campo, aunque mención honorífica a Bennett, aunque lo expliqué hace un momento. También con la espada de madera de la Forja de Sumeru, que es un pelín más antigua, los 30 de recarga le vienen muy bien, pero si vais un reloj de recarga y lleváis este arma, aunque el ataque base solo cuenta el base, no cuenta todo el ataque total, le puede servir igualmente para hacer un daño un poco más alto nukeando su ulti, o para soportes fuera del campo que capen la proporción, como por ejemplo Kaeya, o alguno más de espada de una mano. Quizá ahí tiene pinta que seguramente funcione muy bien este arma en Arlequino. Y por el ataque base total, o sea, el ataque base de 565 y el total de esta espada es el potencial más alto de las espadas a una mano que tenemos a día de hoy, superando la Amenoma gemela de la Forja de Inazuma antigua. Siguiente arma, la espada de Favonius, el mejor arma, mejor espada de una mano para soportes, recarga de energía alta para que el soporte tenga siempre permaulti, una generación de energía para todo el equipo increíble,
bastante sencilla de que salga. Es posible que todos y todas tengáis un Favonius en vuestra cuenta. No la llevéis en Bennett, el Favonius, se pueden llevar otras armas. Bennett Favonius solo es para los equipos de Tartaglia y de Hayato, donde te suele costar mucho conseguir el full energía para todo el equipo, pero en el resto es mejor priorizar un arma de ataque base muy alto. Y además el Favonius también, si no conseguís un sacrificio con refinamientos que no salta y os quedáis sin partículas para Shinkyu, que es otro de los personajes más jugados de Genshin Impact, el Favonius os hace un buen apaño con menos refinamientos o a igualdad de refinamientos si no tenéis R5 que el sacrificio en Shinkyu. También ejemplos, pues Favonius para el viajero, que viene muy bien. Favonius para Furina, Favonius a día de hoy es algo de lo más jugado para que tu Furina sea incluso batería si no es T2, y muchísimos más ejemplos. Y Kazuha, pues en el equipo de Tartas, al igual que con Bennett, algo similar. No recomendaré nunca Favonius en Kazuha, menos en ese equipo, que es el único equipo literalmente donde nadie genera energía y es como bastante necesario ese Favonius. Y por último, Chifos. El Chifos es una de las mejores armas 4 estrellas espada una mano. El Chifos tiene más complicación de conseguir ese R5, pero nos da maestría 165, el ataque base 510 no es lo más importante, y en la pasiva nos da una burrada de recarga al personaje. Este arma es una de las espadas a una mano usadas por dos de los mejores soportes, sin contar a Bennett, de usuarios espadas a una mano, y básicamente esa maestría para Kazuha y para Kuki más la recarga de energía al propio personaje, cerca de, si conseguís refinamientos, más de 60% de recarga, que es lo mismo que te da el Favonius, pero encima le da cerca de 20% de recarga a todo el equipo, y durante un par de segundos, si haces la rotación correcta, te puede duplicar estos bonos, pero repito, es un par de segundos solo por rotación, al propio personaje que use el arma y al resto, es decir, Kazuha puede llegar a más de 100 de recarga de energía y el resto del equipo más de 40 de recarga de energía, solo unos segundos, con el bufo del Chifos respetando la maestría para maximizar el daño tanto de Kuki y maximizar el bono daño infligido que va a dar Kazuha al equipo por esa maestría, mejorando incluso a veces el propio arma de Kazuha. El Chifos, de los poquitos ejemplos que os pondré de armas promocionales, como dije al principio del vídeo, pero de las mejores espadas a una mano, junto con el Favonius y la espada a una mano de la Forja de Fontaine por el ataque que nos da. Ahora, mandobles. Primero, al igual que la espada a una mano de la Forja de Fontaine, también os voy a mencionar el propio mandoble de la Forja de Fontaine, que es como una lápida del lobo en pequeñito y de hecho nos da 48% de ataque en la pasiva, 565 de ataque base, más ataque porcentual en su substat, y supera a todos los mandobles anteriores que se utilizaban en personajes que necesitaban ataque, principalmente el prototipo arcaico y el Argentio Estelar de las Nieves, que a día de hoy han quedado totalmente obsoletos y básicamente son una trampa comparado con este arma que le sirve a todos los personajes de mandoble que requieran ataque si compensaste recarga siendo un soporte como puede ser Beidou, etc. Y por potencial a futuro por personajes que utilicen mandoble y esta cantidad tan brutal de ataque. Luego tenemos la Espada Mágica Suprema. Esta es un arma de evento que es temporal y muchos no tendréis porque ya pasó el evento, pero quien la tuvo es también una de las mejores armas que puede haber porque comparte muchísimos stats con el arma anterior que os he dicho, 565 ataque base y 48 de ataque porcentual en la pasiva. Si completasteis todas las misiones de las Melusinas y se refleja en el propio arma cuando está full activa la pasiva. Y el substat, en vez de ser más ataque por ciento, a diferencia del anterior, son 30% de recarga. Este 30% de recarga es igualmente útil porque le sirve tanto a soportes como a carries, porque 30 de recarga no es tantísimo, pero es suficiente para muchísimos carries que tengan perma ulti y no tener que buscar recarga en substat. Así que esta es otra de las espadas 4 estrellas más fuertes. Y por último, el último mandoble que os voy a mencionar, y aquí como digo, sí será uno de los ejemplos del pase de batalla que intenté minimizar, solo he puesto un promocional el Chifos y un pase de batalla, es el mandoble antiguo del pase de batalla, la médula de la serpiente o la espina de la serpiente. 27 de probabilidad, muchísimo daño infligido en la pasiva, un ataque base de 510, que es útil para personajes de ataque, y que los personajes que no aprovechen tanto el ataque, está bien que no tengan mucho ataque porque aprovecharán otros substat, como por ejemplo Noelle e Ito, que transforman la defensa en ataque, como por ejemplo futuros personajes que escalen con vida por ciento, no estoy liqueando nada, tranquilos. Y este pase de batalla solo tiene el handicap de que necesitas que no te golpeen, bien esquivando bien un escudo, pero es el arma mandoble de Genshin Impact que más daño potencial te puede dar tanto en un carry
como en un sub-DPS, porque este arma para los sub-DPS, como no te golpean, no vas a perder cargas, eso sí, tienes que estar en campo un ratito para acumular estas cargas, y básicamente se va a activar y utilizar muy bien por cualquier soporte de mandoble en el juego. Siguiente, las lanzas. Y me diréis, ¡no, esta es muy facilita! Sí, The Catch es la mejor lanza 4 estrellas del juego y tiene 1000 ventajas por encima de todo lo anterior. Número 1, es un arma gratis que podéis refinar R5. Número 2, es un arma atemporal. No es como las armas de evento que si no habéis hecho el evento habéis perdido ese arma. Y básicamente la podéis sacar en cualquier momento, en cualquier cuenta y disfrutarla. Y por último, los stats son de arma 5 estrellas. 510 de ataque base, que esto no es tan importante, pero se compensa con Bennett u otros bufos de ataque. 45 de recarga, esto es muy fuerte. Y la pasiva te da 12 de probabilidad y 32% daño infligido a R5 en tu ultimate. Muchos personajes basan todo su daño en su ultimate, como Raiden o Xiangling, pero el The Catch se puede utilizar en Rosaria, Shenhe y muchísimos otros personajes que hacen un daño brutal como sub-DPS. Así que The Catch es algo que seguro que estabais esperando, pero mejor arma 4 estrellas. Ahora, aparte del The Catch en las lanzas, tenemos dos ejemplos muy obvios para vosotros seguro, que son la lanza de Favonius, misma aplicación que la espada, incluso creo que la lanza tiene más usos que la propia espada como arma de Favonius para soportes, es decir, para Shenhe, para Yao Yao, para Zhongli, para Rosaria y un largo etcétera. Incluso el Favonius como lanza se puede jugar en Xiangling o en Raiden si no tenéis energía en ciertos equipos y no está nada mal, así que el Favonius, una de las mejores armas de 4 estrellas. Y por último, la Perdición del Dragón. Perdición del Dragón es otro arma que habéis sacado en cualquier momento porque sale igual que el Favonius en cualquier banner desde que jugáis Genshin Impact. Y básicamente la Perdición R5 es un arma tan poderosa en personajes que aprovechen A, esa maestría para hacer reacciones, B, que el enemigo esté aplicado por hidro o por piro o ambas, sobre todo para reacciones de vaporizado, que supera hasta muchísimas armas de 5 estrellas, estando bastante cerca del Homa en Xiangling y en Hu Tao puntualmente, pero al darte tanta maestría también se puede jugar para personajes triple maestría en equipos de Hyperbloom o Crepitar, como puede ser Zoma o como puede ser Raiden triple maestría Hyperbloom, que su Bestin Slot es la Perdición del Dragón. Así que Perdición del Dragón, tercer puesto de las lanzas. Arcos. En los arcos voy a reducir bastante el tema de la versatilidad porque he repasado todos los arcos que hay y realmente todos estos arcos están por debajo de los 2 arcos que os voy a mencionar de 4 estrellas. Hay alguno de 3 estrellas, pero este vídeo es de 4 estrellas. Básicamente los 2 arcos son para daño, el último acorde, y para soportes, Favonius. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos arcos aparte del Favonius que hacen una función parecida, que es darte recarga. Como el arma que se dio en la 2.7 que estará en pantalla, que te da 30% de recarga de energía y un bono de daño infligido en la pasiva, que no me acuerdo cómo se llama este arma. Y por otro lado tenemos por ejemplo el sacrificio, que es similar al Favonius en el hecho de duplicarte tu elemental como el arma del sacrificio en Shinkyu, y eso hacer que generes más partículas. Realmente, en el caso de Yelan, no te interesa perder tiempo, con lo cual el sacrificio y el Favonius, recomendaría más Favonius si es C0 y una vez seas C1 ya haces 2 elementales y ahí ya no llevas ni Favonius ni sacrificio, a menos que quieras hacer 3 elementales, que he visto la típica Yelan de 3 elementales. Y en el evento este, que supuestamente mucha gente dice que es complicado, nos han puesto a Yelan con sacrificio y 3 elementales, bastante divertido para generar energía para el equipo. Pero básicamente el Favonius sería como el papá de todos los arcos que hay que nos podrían beneficiar la recarga de energía del equipo. Así que por un lado el Favonius y por otro lado el último acorde. El último acorde te da maestría en el substat y 48% de daño en tu habilidad elemental y en tu ultimate. Si vuestra Yelan es C1 o ya tiene permaulti, este último acorde para Yelan es increíblemente fuerte por el 48% de daño extra en tu ultimate. Para Tignari es mejor que cualquier otro arma de 4 estrellas si lo tienes R5. Para Fischl como sub-DPS, aprovechando la maestría del daño infligido del 48% en tu elemental, es increíblemente fuerte. Y si seguimos así con usuarios de arco, nos vamos al cielo. Aquí se podría puntualizar algún arco para carries, pero los arcos para carries están muy divididos, porque hay arcos como el Masacrademonios o el prototipo Luz de Luna, que sería para cargados. Hay arcos como el Cazador del Callejón, que nos da muchísimo ataque y un bono de daño infligido, que no le viene mal a Fischl o no le viene mal a Sara, pero realmente son puntualmente para ellos. Y luego arcos como el Herrumbre,
que puntualmente este herrumbre es para Yoimiya, por el daño en ataques normales, porque te penaliza los ataques cargados. Entonces, como estos arcos son muy individuales de 1 o 2 personajes prácticamente, de 4 estrellas voy a resumir todo en el último acorde por un lado y en el Favonius para los arcos de recarga por otro. Y por último, catalizadores. Los catalizadores, al igual que las lanzas, es un tier 3, o sea, un 3 categorías muy sencillas, porque hay 3 catalizadores que premian por encima de todo lo demás. Al igual que en las mejores armas de 5 estrellas, el vídeo anterior, puesto honorífico al cazador de dragones de 3 estrellas, que es increíblemente fuerte, pero como este vídeo es de 4 estrellas, vamos a hablar de los mejores catalizadores de 4 estrellas. Por un lado, la Sinfonía. Otro arma parecido a la perdición del dragón, que en muchos casos y con R5 supera muchas armas de 5 estrellas. La Sinfonía te da 500 de ataque base, 55 de daño crítico y una pasiva que una vez cada 30 segundos, es decir, una rotación sí, una no prácticamente, nos da un bono entre 3, que a R5 creo que son 96% de daño infligido, 120% de ataque o 480, si he acertado los stats, si me sé los stats de memoria de muchas cosas de Genshin, dejar un buen like al vídeo, estará por aquí en pantalla a ver si me he equivocado o no. 480 de maestría elemental al personaje, uno de esos bufos, o sea es un gachita, solo uno de los 3, una vez cada 30 segundos. Básicamente esto beneficia a la mayoría de catalizadores y hay algunos personajes que quizá un bufo de los 3 no lo utilizan, como es el ejemplo de Neuvillette, que el de ataque no, pero el de daño elemental y maestría sí. O Escaramuche en los monoanemos, donde sí que hace más daño de torbellino con el bufo de maestría, pero obviamente prefiere 1000 millones de veces, porque hace el triple de daño por rotación, el de ataque y el de bono de daño elemental. Pero al final es un catalizador que se adapta a casi cualquier personaje, que lo utilizan todos los catalizadores de Genshin a día de hoy prácticamente, y que al ser de 4 estrellas tenéis muy fácil refinarlo y es el mejor arma después de su propio arma para Yae, que viene en el banner. Así que empezamos por la Sinfonía. El siguiente arma había varias opciones, me ha costado bastante decidirme, pero voy a poner el Sacrificio, porque el Sacrificio no solo es el best in slot de 4 estrellas por debajo de su arma de Nahida, la lechuga, uno de los mejores personajes, por no decir que junto a Furina a día de hoy es el mejor personaje de Genshin Impact, teniendo en cuenta también un poco Bennett, Kazuha y demás, pero como soporte y como arconte y como 5 estrellas. Y además este sacrificio nos da 221 de maestría y el tema de resetear la elemental a Nahida no le viene bien, pero por ejemplo a Sakarosa es increíblemente fuerte y es su mejor arma y Sakarosa es un 4 estrellas increíble. En los equipos de Dendro con Bárbara o Kokomi, el sacrificio reseteando las elementales es lo mejor para ambas, en el caso de Bárbara porque tiene 30 segundos de cooldown y puede activar el sacrificio, en el caso de Kokomi porque te ahorras construir recarga, porque la maestría para los equipos de Dendro con Kokomi te viene bien si es un equipo de Bloom, y porque no tirar el tiempo, esos segundo y medio de castear la ulti en Kokomi y ahorrártelo solo reseteando la medusa te viene muy bien para Kokomi. Básicamente el sacrificio es uno de los mejores catalizadores de 4 estrellas de Genshin Impact. Y por último, otro de los catalizadores que utilizan, vamos a decir que prácticamente 3 must pull en ciertas situaciones, y es el best in slot para muchísimos personajes, es el Ámbar, que no solo era un catalizador muy fuerte hace tiempo antes de la llegada de Fontaine y Furina, sino que ahora con el hecho de perder y ganar vida y estos tics de curación que puede hacer que el personaje dé a todo el equipo aparte de su propio healing, principalmente para Baizu, para Charlotte, para Xianjun y para usuarios de catalizador, es increíblemente potente, dándole más cargas a Furina para poder hacer más daño infligido con todo el equipo. Y si tenéis la C2, pues básicamente tardar 3 segundos literalmente en tener full cargas desde el principio la rotación. Así que otro arma de la forja, el prototipo Ámbar, una de las mejores armas de 4 estrellas. Si tenéis estas armas del vídeo, prácticamente tenéis resuelto toda la cuenta de Genshin Impact, y el resto de armas de 4 estrellas son demasiado específicas para ciertos personajes y no abarcan más de 2 personajes donde sea una muy buena opción. Todas las armas de aquí sí que te abarcan mínimo 3-4 personajes, y en el caso de muchas de ellas, que también pueden ser para soportes, te pueden abarcar hasta 6-7 o hasta 10 personajes con estas armas, mientras consigues armas mejores. Así que poquito más. Espero que tengáis todas, que las llevéis al cielo, que os ayude a pasaros los abismos y mejorar vuestras cuentas. Y ya sabéis, dejar un like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis minis y chao.